Hola, hola a todos. Vamos a iniciar la sesión. Les voy a pedir si pueden activar sus cámaras para vernos, por favor. Hola, hola a todos. Creo que por ahí había... ya están la mayoría conectados, me parece. Ya activo el video, Guillermo, un segundito. Mariana Chan nos pregunta que si la música es parte de la sesión. Pues sí, es un pequeño fondo antes de iniciar. Bueno, ¿ya tienen todos activados sus cámaras? Listo, pues vamos a iniciar. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nuestra primera sesión presencial del módulo 1 del curso Migración y Discapacidad de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bienvenidos sean todas y todos. Me da un gusto enorme verles y escucharles. ¿Todos me escuchan bien? Así es, escuchamos. Yo sí. Levanten el dedito. Sí, perfecto. Por eso quiero ver si los que puedan tener cámara, que habiliten su cámara ahorita para vernos en esta primer parte de la sesión. Muy bien. Estoy peinando. Perfecto. Pues bueno, nuevamente, pues muchísimas gracias por estar en esta primera sesión. La verdad, y como les prometí la primera vez que nos enlazamos, yo espero, en la medida de lo posible, en estas sesiones, yo hablar lo menos posible, porque en realidad este es un espacio para ustedes y escucharles sobre lo que han podido ir identificando en este primer módulo de capacitación. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes a lo mejor ya habían tenido algún acercamiento a algunos de los documentos de consulta que hemos puesto a disposición de ustedes para introducirnos al tema. Entonces, pues bueno, la intención es, como ya lo habíamos comentado en su momento, poder en estas sesiones pues hacer algunas reflexiones, identificar algunos desafíos y sobre todo también identificar algunos de los temas relevantes que nos dan estos materiales de consulta. Como se habrán podido dar cuenta, en este primer módulo que hablamos de derechos humanos, les hemos pedido que se acerquen a un video que la verdad ya tiene bastantes años que existe, anda por ahí circulando. Es de una organización que trabaja en materia de derechos humanos, pero la verdad que para mí cada vez que lo veo me emociona, la verdad me emociona muchísimo, y sobre todo hay puntos claves del video, por ejemplo, en dónde inicia esta pregunta de en dónde inician los derechos humanos, ¿no? Y pues la verdad creo que son puntos y elementos de reflexión que nos permiten preguntarnos y cuestionarnos nuestra práctica diaria, los que trabajamos en materias de derechos humanos, ¿no? También les hemos pedido en esta unidad que se acerquen con una
mirada fresca a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Convención Interamericana, incluso también revisar las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues bueno, sin más, yo quisiera escucharles en primer lugar, en este primer bloque. Hola, hola. Escucharles en este primer bloque para hacer como algunos planteamientos. ¿Qué les pareció, en primer lugar, los contenidos? ¿Qué tan difícil les ha sido pues acceder a ellos? Y ya después entramos ya como a la discusión más técnica y conceptual, ¿no? Guillermo, Sí, Gabriel. Gabriel. Sí, yo tuve, hoy pude registrarme y pude entrar a la plataforma, no tuve ningún mayor problema. Lo que no estoy pudiendo hacer es el tema de los documentos, que entro a los links de los documentos, pero me dice que tengo que registrarme al curso. Entonces no me permite ver los documentos, no sé por qué. Ok, lo vamos a revisar, Gabriel. Si quieres, posteriormente, si están teniendo alguna dificultad. De hecho, hace un momento Ramiro me compartió algunas dificultades que también ha enfrentado Rosario. Entonces, pensando justo en la accesibilidad a la información, podemos platicar contigo y con Rosario para poder facilitar en la medida de lo posible esto. Claro que sí, lo vamos a ver. ¿Ok? Gracias. ¿El resto del grupo tuvo alguna dificultad para acceder a los contenidos y a las actividades? ¿Nadie? No, yo no he tenido ningún problema. Perfecto, perfecto. Alcen deditos los que no han tenido problema. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente, súper bien. Súper bien. Ok. De acuerdo. Nada más estoy haciendo como una recapitulación de quienes están ya presentes. Está Gabriela de Búrbano, de Guatemala, Ana Isabel, Constanza, está Elena, Fabiola, Karina, Luisa, Luz María, Marcela, Mariana, Mario Mora, Martín, Osvaldo, está Mario Puruncajas, Rosario, Soledad y Will. ¿De acuerdo? No se me olvidó mencionar a nadie, ¿verdad? Muy bien. Pues ahí está y les lanzo la primera palabra. Repito, la primera pregunta. Repito, mi intención es no monopolizar la charla y escucharlos. Y díganme, para ustedes, ¿qué son los derechos humanos y a la luz de la información que pudieron revisar en este módulo? ¿Quién quiere iniciar? Me voy a poner en mi papel de maestro estricto, ¿eh? Entonces, si no, voy a empezar con el democrático dedo. Si Por quieres, yo ahí, comienzo, Mariana. Guillermo. Ok, adelante, Mariana. Prefiero eso al dedo, maestro. Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de derechos humanos, a mí, y bueno, y con base obviamente en la información que estamos tomando todos en este curso, pero hay un debate que me parece muy interesante, que tiene que ver con asumir que es algo que siempre ha existido y que todo el mundo los ha reconocido y que en realidad pues se trata, suena muy duro, pero es de una construcción histórica y que en realidad no toda la vida y no en todos los procesos ni en todas las regiones del mundo ha habido un consenso como tal, sino que ha habido fenómenos distintos donde se han dado avances en ese sentido o reconocimiento de ciertos derechos para las personas de acuerdo a las regiones, pero que pues en realidad pues ha sido más a mediados del siglo XX que se pudo llegar a un consenso básico con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que aún así pues no sigue siendo una realidad, aunque en principio se creería que todos asumimos que estamos de acuerdo con que todos son derechos inalienables, universales, comunes para todos y que están basados en el reconocimiento de la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, para mí siempre es interesante cuando volvemos a retomar cualquier discusión en esa materia, porque pareciera como que es un tema que nadie cuestionaría, ¿no? La defensa de los derechos, pero hay mucho más atrás de
de lo que significa la estructura y todo el sistema de protección de los derechos humanos universal, regional, y la práctica del ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en alguno de mis comentarios, no me acuerdo si en la bitácora o en lo que nos pusiste por ahí de espacio para comentar, mencionaba que me parece pues interesante cómo incluso después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos todavía ha habido desarrollos y se sigue construyendo el marco de protección de las personas, ¿no? O sea, los derechos civiles y políticos de las mujeres, no es, aunque se supone que eran para todos, pues no era un ejercicio que teníamos todos en realidad en 1948. Entonces, a mí me parece muy interesante toda esa discusión y por otro lado también el ser conscientes de los mecanismos que existen para la protección de estos derechos, pensando en que lo que está detrás de este reconocimiento de los derechos humanos es poner un alto a cualquier abuso de poder de las autoridades, ¿no? Que eso también es muy desafiante cuando se habla del tema de derechos humanos, porque obviamente todos tendríamos que reconocer el derecho de los demás, de nuestros pares, ¿no? Pero toda la narrativa de la protección de los derechos humanos, en primer lugar, está creada para proteger a las personas frente al ejercicio de la autoridad y frente a los abusos de la autoridad y la responsabilidad de los estados de protegerlas, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí ha sido muy interesante volver a retomar todos estos temas y asumirlos y darnos cuenta de que todos estamos en este curso porque tenemos un convencimiento de estos derechos, pero también ser muy conscientes de los desafíos que en 2020 estamos y seguimos encontrando para el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces es como la reflexión que yo tendría en ese tema. Muy bien, Mariana, muy bien. Me parece una muy buena reflexión y además justo pusiste sobre la mesa el tema de el momento en el que estamos viviendo, en 2020, ¿no? Y que justo cuando vemos la situación que está ocurriendo en el mundo, vemos claramente violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y hay veces hay esta negación incluso del derecho más primordial, como es el derecho a la vida, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué les dio por ahí? Will, adelante. Buena tarde. Pues la verdad es que dentro del transcurso de este módulo, del primero de los derechos humanos, desde el momento que vimos un pequeño video en el cual muestra la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, pues es bastante, a mí me conmovió mucho ver desde el proceso, desde que en tantas épocas, muchas como que bloques históricos se han estado evolucionando y llega, por ejemplo, en la actualidad y veo que en realidad se ha logrado bastante, pero esto como que queda en la palabra derechos humanos, aunque depende de la coyuntura de cada país, cómo se vaya manejando. Por ejemplo, aquí en Guatemala, muchas veces el sector económico creo que se antepone a los derechos. Una persona que tiene más poder e influencias económicas tiene resguardados sus derechos humanos y no se le toca. Por ejemplo, aquí en Guatemala pasa esto, que si una persona, por ejemplo, ahorita en la coyuntura del COVID, y hay muchas situaciones en las cuales pasa, un sector económico viene a hacer una protesta pacífica, incluso hasta en carros de lujo, a veces cometen actos deshonestos que ni siquiera la ley ya puede aplicarse a ella. ¿Qué pasa en un sector rural con personas indígenas? Ellos no pueden ni tienen derecho a la libre expresión porque a rápido la policía, incluso el mismo Estado, somete como que mano dura para ellos. O sea, entonces considero que a veces los derechos humanos están vulnerables y creo que la educación en ese aspecto, en la familia, creo que es donde se debe inculcar. No solo se debe de ver lo que es defender los derechos, sino que enseñarles el respeto que una persona merece como tal, como humano, que tiene derecho a la libre expresión, derecho a la vida, derecho a la salud y derecho a todo lo que se menciona en el acuerdo en todo lo que ha hecho la ONU y que se debe establecer y debe de ser como decía ahí, que es universal
y que no importando si tiene factores económicos, por color de piel, independiente por tantos clasificación que tienen ahí, pero en realidad así se debe ser. A veces uno piensa, por ejemplo, aquí en Guatemala, muchos pueblos indígenas, ellos toman la justicia por su propia mano. Hace poco, en el Quiché, que es uno de los departamentos acá, una persona viene y es presuntamente sorprendida robando un teléfono. Y entonces aquí en Guatemala, esos sectores indígenas tienen el castigo maya, que le llaman, en la cual hincan a las personas y los azotan, les dan 20 azotes en la espalda. Entonces, yo que vi esta semana ese video y digo yo, ¿quién le da la potestad a esta persona para poder tomar el castigo y poder violentar los derechos? Porque para eso está la Constitución, la cual castiga cualquier acto deshonesto, ¿va? Pero a veces los pueblos indígenas se defienden de esta manera y evitan bastantes irregularidades en el aspecto de crimen. Pero el tema de los derechos humanos a veces es bastante, como que tienen bastantes diferencias en el aspecto que hablamos de un sector económico. Por ejemplo, aquí en la capital es distinto. Los policías, por ejemplo, ni siquiera se atreven a poder arrestar a una persona que tiene poder, que tiene dinero, cosa que no pasa con una persona que no se puede defender. Y los derechos humanos y la justicia dice que aquí no debe haber una barrera o una diferencia entre tal persona. Entonces, incluso ahorita estoy llegando a la etapa del ensayo, en la cual considero que van a haber bastantes aportes, porque dependiendo de la coyuntura, por ejemplo, Estados Unidos, que lucharon ahorita o están como que la gente se despertó a través de esas violaciones a los derechos que tiene una persona afroamericana. O sea, la coyuntura de todos esos países tiene bastante, aunque no lo veamos así, pero sí es bastante notable la diferencia que tiene entre un derecho de un país, por ejemplo, como Estados Unidos, como países subdesarrollados, como les llaman, Centroamérica, incluso África, que a veces los utilizan como ratoncitos de laboratorio, como les dicen muchas personas, que a veces hacen pruebas con ellos en forma de probar vacunas o cosas. Entonces, creo que a veces los derechos humanos se quedan un poquito en palabras, y cosa que creo que debemos de luchar, y creo que el sector que lucha porque en realidad se dé esa equidad entre naciones es muy, muy baja, cosa que sí debería de tener un poquito más de realce para que en realidad se dé el derecho humanos universal. Muy bien, Will, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que tocaste temas muy, muy importantes. Y yo quisiera además destacar esto que mencionas sobre la situación de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que de repente también el tema del uso y las costumbres, ¿no? Que juega un papel importante, y de repente sabemos que hay conceptos occidentales, por así llamarlo, ¿no? Y que de repente no encuentran cabida dentro de estos usos y costumbres de las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Entonces es como bastante interesante ahí la discusión. Y además, justo, creo que acabas de mencionar el tema de la situación que se está viviendo en Estados Unidos, y que, bueno, además en otras regiones. Sabemos, y algunos habrán escuchado, y lo pongo sobre, como dicen en la mesa de discusión, lo que ha ocurrido en recientes semanas en México, ¿no? Los que somos de México, sobre la posible desaparición de una dependencia que es CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que lo ha manifestado nuestro señor presidente, y nos preocupa realmente muchísimo, porque además es una instancia encargada de velar por políticas no discriminatorias, ¿no? Y velar por grupos prioritarios, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo claramente se están violentando estos derechos. ¿Alguien más quiere hacer una intervención? Ramiro, dame nada más un segundito. Es que quiero aprovechar, creo que por ahí veo que se conectó el día de hoy Constanza, que Constanza está del otro lado del mundo. Entonces, para ella es bastante tarde. Entonces, muchísimas gracias, Constanza, por darte el tiempo y la oportunidad de conectarte a esta primera sesión virtual. Bueno, Ramiro, ¿quieres comentar algo? Adelante. Yo quisiera agregar un par de temas aquí por este grupo de expertos que hay. Aquí en Guatemala, y oyendo que estaba hablando William,
se dio una situación que nosotros pedimos información hace unos meses de cuántas personas con discapacidad estaban dentro del sistema en las cárceles. Y había más de 400 personas que estaban recluidas. Pero hay una que me llamó en particular la atención, porque es un señor que está en silla de ruedas, pero esa cárcel en particular es totalmente inaccesible, ¿ok? Cuando se platicó de este caso, se hablaba de que este señor en realidad estaba cumpliendo doble condena, porque la cárcel no tiene ninguna facilidad para que él pueda moverse en su silla de ruedas. Es una situación dramática realmente, pero aún peor tal vez, hay hay personas con discapacidad intelectual que están recluidas en los centros. Son más o menos como 400 personas las que están recluidas. Yo siento que ese es un tema gravísimo, porque aunque ellos estén privados de libertad, sus derechos humanos deben de continuar. Era solo para agregar ese tema. Gracias. Muy bien, Ramiro. Y pues sí, así como con el tema de personas con discapacidad, tenemos derechos muy puntuales, por ejemplo, el derecho de las mujeres a votar. Realmente no sé cómo esté el contexto en algunos otros países, pero en México tenemos 60 años que las mujeres pueden votar. Digo, en realidad es un tiempo relativamente corto, ¿no? Entonces, ahí vemos justo claras violaciones a los derechos humanos y que hay derechos humanos que se han ido también ganando, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No sé, no quiero comprometer de más, pero por ahí está nuestro oficial de derechos humanos de Readis, Rosario Galata. Sí, yo quería comentar cómo están. Buenas tardes. Voy a iniciar mi video. Ya, no, lo que quería decir es que, a ver, no sé si me perdí de algo en los módulos, pero me pareció que faltaba explicar la clasificación de los derechos humanos. En los documentos que revisé que se pusieron no había nada sobre derechos de primera generación, segunda generación, tercera. No sé si eso es una omisión o si había algún documento que yo no he revisado, pero me parece importante que además de la definición, que está muy clara por el video y todo esto, también se pueda tener ya en mente un poco que hablamos de derechos individuales, colectivos. Entonces me parece súper importante eso. No sé si, bueno, no quiero tampoco decir que hay documentos que no se vayan a agregar, pero hay cosas que me parece que son importantes mencionar en este caso, ¿no? No, de acuerdo, Rosario. Justo tratamos de que fueran los documentos lo más pues, introductorios posible. Y sí, sin duda, puede ser un documento que podemos complementar para este módulo. Les recuerdo que este webinario, esta capacitación en línea, pues es de reciente creación y pues justo la intención de trabajarlo con ustedes es poderla fortalecer de tal efecto que las futuras generaciones puedan tener una visión lo más amplia posible. Y bueno, sí, adelante, Rosario, si tú nos quieres introducir un poco respecto a este tema y aprovechando tu experiencia y como oficial de derechos humanos, para algunos sería muy valioso. Bueno, solamente, bueno, más que todo, no es tampoco para robarte aquí la información, solamente, más que todo que es una reflexión, pero la idea es que tener en mente uno que los derechos llamados de primera generación son los que se llaman civiles y políticos, ¿no? Que son los derechos individuales que se deben garantizar de manera inmediata, como el derecho a la seguridad, a la libertad, y en este caso, pues, el acceso también a la justicia. Son derechos que deben ser de manera inmediata. Y están los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que se dice que son colectivos porque son como la educación, el empleo, que van dirigidos, más que de manera individual, van dirigidos a grupos de personas, ¿no? En realidad. Bueno, también el derecho a la recreación, también entra ahí al deporte, a lo que es educación, salud, empleo. Son lo que se llaman derechos de segunda generación. Y hay unos derechos también de tercera generación que ya son más de los pueblos, porque tienen que ver con la autodeterminación, con los territorios. Entonces, solamente la idea un poco también era porque a la hora que comenzamos a hablar de discapacidad, porque el curso tiene que ver con discapacidad, es bueno saber, por ejemplo, por qué la gente reclama el tema de la capacidad jurídica, ¿no? Porque es un derecho a su toma de decisiones, es un derecho que está dentro de los derechos civiles y políticos, ¿no? Que tiene que ser garantizado inmediatamente y no de largo plazo. Entonces, un poco también la idea es de cómo ese reconocimiento de las categorías de los derechos nos van a dar una idea de cómo tenemos que pensar en relación a personas con discapacidad y realmente si se garantía derechos
no solamente queda en la ley como una letra muerta, sino si realmente hay ejercicio efectivo de derechos. Entonces, ahí era mi preocupación por la cual sí me parecía importante hacer un documento y poner esta clasificación de manera muy simple. Tampoco la idea es llenar a la gente de lecturas, pero creo que se puede hacer 1 o 2 páginas, un artículo muy simple que mencione la clasificación, ¿no? Y los derechos que consideran tanto dentro de los civiles y políticos como dentro de los de económicos, sociales y culturales y los de tercera generación. Entonces, Excelente. era un poco esa reflexión y bueno, yo creo que haciendo una reflexión que hacían los compañeros, es cierto, los derechos humanos aparentemente la gente en común piensa que solamente son propios de quienes poseen el poder, de quienes tienen dinero, porque como decían por ahí, las personas, entre comillas, los que son más pobres son los que nunca acceden a la justicia, los que siempre van a ser privados de la libertad, y de alguna forma el que tiene dinero va a hacer algo incluso ilegal, como coimas o algo para obtener su libertad. Entonces siempre está la idea de que quienes defienden los derechos humanos, básicamente son derechos humanos para los más ricos, para los capitalistas, cuando debería ser obviamente como son, inherentes a todos, ¿no? Pero en la realidad los países hacen que se tenga esa percepción negativa, ¿no? De que solamente tienen derechos las personas que pueden pagar por ellos y los que no, no los tienen, ¿no? Y eso pasa también en la salud, ¿no? O sea, los seguros sociales, por ejemplo, no sé en otros países, pero al menos en mi país, el seguro social, que es el seguro de salud pública, uno tiene que esperar una cita que le den 1 mes, 2 meses, y mientras tanto, ¿qué? O sea, puede pasar algo grave y va a emergencia y le pueden dar alguna medicina que es un genérico, ¿no? Sin embargo, en una clínica donde uno paga un seguro particular, uno sí puede atenderse inmediatamente, tener el remedio. Entonces, básicamente es algo que ya es la percepción de la gente, la forma en que los gobiernos están implementando las políticas que no garantizan esa protección de derechos. Muy bien, Rosario. Pues la verdad que en verdad es un privilegio tenerte en este grupo porque además nos vas a ayudar muchísimo a clarificar muchos de estos temas con toda la experiencia que tú tienes. Y de hecho ya te voy a comprometer igual para el módulo justo del modelo social de las personas con discapacidad para que igual en la sesión virtual de ese módulo nos puedas tú dar una introducción. Creo que estaría increíble. Y para la gente que se está acercando por primera vez también al mundo de la discapacidad, le va a ser muy útil y además escucharlo de tu voz y desde tu experiencia. Muchísimas gracias, Rosario. Sí, no hay problema, cuando quieran. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Y ¿alguien más tiene algún comentario? Y yo. Ajá, ¿quién? ¿Puedo participar? Sí, sí, Osvaldo. Adelante, por favor. No, se me hace muy interesante, digo. Aprovechamos para que cuando hables nos platiques de esto, del sistema, de los sistemas de protección de derechos humanos y las Naciones Unidas. Sería muy valioso. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, me escucho ahí, ¿verdad? Sí, perfecto, te escuchamos. Sí, no, nada más para complementar el comentario de mis compañeros, que la verdad es que sí, como decía Will, es muy interesante cómo, bueno, toda esta cuestión del proceso histórico, ¿no? Que no nada más es una cuestión de moda que mucha gente piensa que no está ligada a los derechos humanos, que por ejemplo, esta cuestión de el grupo feminista, ¿no? O lo que está pasando en los Estados Unidos, mucha gente lo considera moda, lamentablemente, piensan que están excediendo de sus derechos. Digo que es una cuestión totalmente fuera de lugar. Y bueno, eso que decía Rosario, yo hace poco leí, ahorita nada más les comparto quién es el autor, que no lo tengo así en la memoria, pero de cómo pues está toda esta concepción de los derechos, de cómo van creciendo, ¿no? Que primero crecen o tienen un gran avance, resultado de la Revolución Francesa de 1789, y luego pues empieza otra vez a evolucionar distintos procesos históricos, ¿no? Hasta la concepción que tenemos de derechos humanos hoy en día. Y cómo el autor señalaba que independientemente, aunque ya se hubieran concebido, por ejemplo, en México, ¿no? Se concibieron muchas garantías individuales en su momento, en 1717, para todas las personas, y era para hombres y para mujeres, pero como las mujeres hasta 1953 lograron votar, o 54, no me acuerdo exactamente. Entonces, el punto al que quiero llegar es, a pesar de que estén estos derechos humanos ya constituidos literalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en otras constituciones, que se realicen tratados internacionales, que se firmen, etcétera, etcétera, ¿cómo existen ciudadanos de primera y de segunda clase, no? En su momento, bueno, lamentablemente las mujeres fueron de segunda clase de 1917 a 1953-54,
porque pues no podían ni siquiera votar, no tenían el ejercicio simple de ser un ciudadano, ¿no? Y así en otras cuestiones, ciudadanos de segunda clase, pues también lamentablemente grupos indígenas, los grupos migrantes, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Nada más también como para completar eso, que sí, o sea, a pesar de que estén ya en la ley, que es un gran avance, de todos modos, en la práctica se les sigue considerando inferiores. Muy bien, Osvaldo, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere complementar alguna idea? Y ya les decía, ¿alguien nos quiere platicar del sistema universal? Ok, por ahí, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivonne, aquí aparezco como Martín. Con razón, yo dije Martín. Ya sé. Muy bien, Bueno, Ivonne. Aparte eres Ivonne con doble O. sí, con doble O. Bienvenida, Ivonne, con doble O. Gracias. Bueno, la verdad es que es difícil sumar a los comentarios que ya han aportado. Les agradezco mucho. Igual, solamente a mí me gustaría sumar la parte de la contextualización en nuestro país, por ejemplo, acá en México. Apenas el reconocimiento como tal de los derechos humanos, tal cual la concepción del Sistema Universal de Derechos Humanos y regional, se dio apenas en el 2011. Entonces tenemos 9 años como país aquí en México en que se está trabajando en crear los sistemas, en modificar las normativas para poder modificar ciertas cuestiones que no estaban adaptadas a los principios que abarcan los derechos humanos, ¿no? Como tal, completamente. Entonces, sí hay todavía mucha área de oportunidad. Imagino que esto se replica en otros países de Latinoamérica. Creo que sigue habiendo áreas de oportunidad y creo que sigue siendo importantísimo las luchas vindicatorias que los diferentes grupos de personas, mujeres, personas con discapacidad, personas de la comunidad indígena, de los diferentes grupos, hagamos para ganar tiempo al tiempo, ¿no? Eso es lo único que a mí me gustaría sumar. Y comentar la parte del sistema, el sistema de Naciones Unidas, el sistema universal de derechos humanos y el regional. Yo tengo 8 años de experiencia en la defensa y protección de derechos humanos. Igual no es tanto porque creo que acá tienen mucha más experiencia, pero me tocó estar desde un organismo ombudsman en algún momento, de una defensoría del pueblo, una comisión de derechos humanos, y siempre fue súper importante la cuestión de la estrategia, ¿no? La parte de la defensa de los derechos humanos, tanto dentro del sistema ombudsman como dentro del sistema jurisdiccional, ¿no? Por la parte del litigio estratégico. ¿Por qué? Porque el sistema de derechos humanos, al menos desde la parte del sistema universal, la forma de acceder al comité, por ejemplo, o a los consejos, es compleja, tiene su propio procedimiento. Y a mí me gustaría en este momento mi intervención enfocarla en el sistema americano, en el sistema regional. El sistema regional es muy particular porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, como el organismo ombudsman del sistema interamericano, recibe peticiones, recibe estas quejas cuando se han agotado todos los recursos dentro del sistema local, por ejemplo, todos los recursos que dentro del país están disponibles para las personas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Y cuando este sistema a través de su procedimiento no logra una solución amistosa con el país, en caso de determinarse la existencia de violaciones a derechos humanos, pues ya es este órgano exclusivamente el que remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso para su estudio. Y es muy bonito, la verdad, contar con este sistema. Es súper enriquecedor. Tiene muchísimas sentencias que, si bien para el Estado mexicano, las que son para México son de observancia obligatoria y las que son para otros países no necesariamente es obligatoria, pero sí orientadora, su jurisprudencia.
sí es enriquecedora y toda la parte de los criterios que nos proporciona. Sin embargo, hay una situación que es muy importante y que nos exige poner los pies sobre la tierra, sobre el sistema de protección a nivel regional, ¿no? Que es la parte de la temporalidad para poder hacer efectivos estos derechos a través de este sistema. Porque hablamos de casos que tienen más de una década de que sucedió, y hablo en corto, ¿no? Hay casos que tienen más de 30 años de haber sucedido y apenas hay una resolución vindicatoria para familiares de víctimas. Entonces, no sé, aquí la reflexión siempre es por ambos lados. Trato de ver siempre la parte positiva de todo lo que nos ha aportado, todo lo que ha construido este sistema regional y sin duda todo lo que todavía falta por crecer. Sin embargo, también la toma de conciencia de que quizá este sistema no sea el más efectivo por cuestión de rapidez. Gracias. Muy bien, Ivonne, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre el sistema universal? Gabriela, por favor. Buenas tardes, les saluda Gabriela de Búrbano de Guatemala, de la institución Azcatel. Yo quisiera hacer dos comentarios, en realidad, con el tema de derechos humanos. Al ver el video que ustedes nos proporcionaron y escucharlo, regresa uno en la historia y se pone en el momento actual. Mi percepción, porque es muy mi percepción, es que hemos hecho a lo largo de todo el tiempo mucha promoción, pero muchas veces las personas en el video se nota cuando se frenan, se autolimitan en definir qué son derechos humanos. Realmente es un tema que al mencionarlo la gente se inhibe, no sabe definirlo, y es lo que nos puede pasar con los valores, ¿verdad? Hablamos de valores, pero a la hora de clarificarlos, ¿cómo los clarificamos? Entonces, posiblemente la situación es que existen muchos documentos, muchas instancias, muchas cortes, muchas normativas, los documentos que son de una gran base, pero tal vez tenemos que pensar, es mi cuestionamiento, ¿verdad? Posiblemente la transmisión, posiblemente, yo recuerdo cuando en Guatemala, acá es el caso que yo puedo hablar, se dio la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez. Tuve que trabajar en este tema aquí en Guatemala con otras instancias y realmente la promoción fue bastante fuerte, pero la clarificación a veces de ponerlo en práctica, de crear los sistemas de respaldo, las estructuras, las coyunturas, como un trabajo sistémico, posiblemente no se dio. Entonces, siempre el tema de derechos humanos también a veces se basa un poco hacia dónde está mi responsabilidad y mis obligaciones, ¿verdad? Es también un tema desde la perspectiva de la persona, como persona, hacia el entorno y de un estado, de una sociedad que le brinda o le da el acceso o no, o la persona tiene o no conocimiento de ese derecho. Yo en el video me llamó la atención que las personas no podían definir los derechos, se quedaban absortas, calladas, algunas no pudieron, otras lo hacían con pena. Sí tienen el concepto como tal, pero no expresarlo fue un poco difícil. Entonces, posiblemente la mediación de transmisión del conocimiento, de la clarificación del derecho, de la obligación, de las responsabilidades de los garantes, es donde tal vez podría ser que esté algo que tendríamos que fortalecer, ¿verdad? Posiblemente, solamente. De acuerdo, Gaby, muchísimas gracias. Pues sí, yo también quisiera nada más plantear aquí brevemente para continuar con sus intervenciones. Pues bueno, este desafío que nos implica, además, ¿no? Si bien tenemos una declaración universal que es volverla a leer y de alguna otra forma identificar muchos de estos derechos, ¿no? Pero además tenemos los sistemas convencionales y las convenciones dentro de estos marcos, de estos sistemas regionales que pueden ser muy específicas y justo, definitivamente, como la Declaración Universal no nos alcanza para garantizar los derechos de todas y de todas las personas, pues justo necesitamos estos instrumentos adicionales, ¿no? Como por ejemplo, Gaby ya hizo referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que pues, realmente fue de finales de la década de los 80s, o por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Que tenemos este comité de la CEDAW, en fin, pero es justo ir visibilizando otros grupos de la población que también requieren de atención y de derechos específicos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer como algún comentario? ¿Algo nuevo que encontraron en la revisión
del material, del módulo, aquellos que a lo mejor en su vida habían tenido como cercanía sobre comprender cómo es que funciona el sistema universal o los sistemas regionales de derechos humanos. Digo, por ejemplo, tenemos a gente de las oficinas de ACNUR que me queda claro que conocen perfectamente bien estos sistemas, ¿no? Pero ¿a alguien le llamó algo la atención de estos sistemas? Luzma, adelante. Sí, buenas tardes. Voy a regresar un poquito, Memo, sobre los derechos humanos. Efectivamente, ya comentó una compañera que es difícil como definir qué son los derechos humanos. Inherentemente todos sabemos que tenemos derechos, pero difícilmente podemos llegar a formular un concepto, ¿no? Y me llama el video que explica los antecedentes o el proceso histórico de estos derechos humanos, pues para mí en lo personal fue como un refrescar todo este antecedente histórico. Y algo que me llamó mucho la atención fue el concepto que le da Eleanor Roosevelt, que dice que los derechos humanos empiezan desde casa. Y sí es cierto, si nos ponemos a reflexionar, el derecho a la no violencia desde casa, el derecho de respetar al otro, el derecho de respetar su intimidad. Entonces, me dio mucho gusto ese comentario y asimilarlo también, que desde nuestras casas, desde nuestros hogares empiezan esto, ¿no? Y como antecedente ante toda esta problemática del COVID, nada más mencionar que en lo que va en estos tantos, 60 y tantos días de confinamiento, pues hay 365 mujeres asesinadas por violencia doméstica contra 100 mujeres muertas por el COVID. Entonces, pues también ahí está una violación a la vida por esta violencia doméstica que se está generando. Y si nos vamos a los mecanismos de protección, pues bueno, estos surgen precisamente porque en la primera declaración de los derechos humanos, pues no abarcan específicamente los derechos de cada población, sean mujeres, sean niños, etc. Entonces me parece que es favorable estos mecanismos, estos tratados o convenciones, y que en el futuro también se van a seguir generando, porque la dinámica poblacional, la misma dinámica, pues va generando otras violaciones, otros derechos. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, pues ya va a ser una categoría en la que tiene que ser obligatoria para todos los países. Entonces, me parece que esto va a ser de manera progresiva para las diversas circunstancias que nos vayamos enfrentando como humanidad. Pues eso sería mi comentario. Muy bien, Luzma, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, y justo aprovechando esta introducción que además tú nos das, y un poco también algo que me gusta mucho de este video es, por ejemplo, esta parte en donde dice, ¿no? Que si estamos con todo este marco de derechos humanos y que si los derechos humanos fueran una realidad, por ejemplo, aparentemente estamos hablando que desde hace siglos, ¿no? Se combatió cualquier esquema de esclavitud. Pero, por ejemplo, hoy en día vivimos y conocemos el fenómeno de la trata de personas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente también que, si bien tenemos sistemas educativos incluyentes, hay mucha gente que está fuera de estos sistemas educativos. En fin, cómo hay ciertos riesgos para algunas personas para poder acceder a estos derechos. Y esto me lleva ahí un poco para yéndonos hacia la tarea que tienen que hacer para este módulo. ¿Cuál es el mayor desafío que ustedes identifican en sus países, en sus comunidades, ¿no? ¿Qué poblaciones serían las poblaciones prioritarias o particularmente que sean atendidas con urgencia desde este marco de derechos? Y sobre todo, y llegando, que no sé si ya todos llegaron a ese último punto de la unidad, ¿qué tantos de ustedes ya se introdujeron a conocer la Agenda 2030? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Alguien quiere iniciar? ¿Comentar? Guillermo. ¿Sí? ¿Quién habla? Mario. Mario, adelante Mario, por favor.
Bueno, aún no llego a esa parte del módulo, todavía estoy en la lectura justamente de los tratados, pero en la línea de los comentarios que estamos haciendo, cuando yo miré el video, sí, en realidad la parte histórica a uno lo hace reflexionar, pero les cuento honestamente mi sentimiento y mi percepción. Es que a lo largo de la historia lo que yo veo es justamente una continua violación de los derechos humanos, ¿sí? Por todas estas relaciones de poder, todas estas guerras, todas estas, digamos, ambiciones, motivaciones de los diferentes, digamos, de diferentes líderes, digámoslo así, en la historia, que finalmente llegamos a tener eventos en donde se desaparece miles y miles de personas, ¿verdad? En esas luchas, en esas relaciones de poder. Llegando, digamos, a la actualidad, veo que no ha cambiado el asunto. Aún las cosas continúan. Tenemos guerras, ahora mismo el problema de Siria, ¿verdad? Tenemos, creo yo, mucho más relaciones complejas frente a la delincuencia, frente al narcotráfico, a problemas como la trata de personas, que justamente tú mencionabas. Y en el video, justamente al último, de lo que yo recuerdo, justamente lanza unas dos reflexiones, dice, ¿no? Si hemos avanzado y ya tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿por qué es que todavía hay tantos niños que se mueren de hambre, verdad? ¿Por qué es que todavía estamos en este mundo, digamos, en estas guerras fratricidas, verdad? Entonces, creo yo que aún con todas estas, digamos, con todas estas iniciativas, con todos estos esfuerzos, aún cada vez sigue habiendo brechas y se siguen abriendo otras brechas en otros frentes, en otros lados, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí, no sé si vamos a seguir inventando más, digamos, mecanismos de protección o poner énfasis en que se cumplan aquellos que ya tenemos. ¿Sí? Bueno, por ahí es mi reflexión. Es correcto. Gracias. Muy bien. Gaby, ¿otra vez quiere intervenir? Ajá, adelante. No, yo solamente lo que traté de decir al inicio, lo mantengo, es que yo pensaría que lo que tenemos que reflexionar es en la efectividad de los procesos que ya tenemos. Por ejemplo, yo me he preguntado personalmente, yo tengo una familiar que vive en Venezuela y verdaderamente vivimos de cerca, es guatemalteca, la situación que hay en ese país. Y viendo la angustia de ella, vivida en carne propia, con la dificultad de que no tiene comida, no tiene muchas cosas y cómo se puede resolver desde fuera. Yo misma me he preguntado, ¿y qué pasa con los tratados internacionales? ¿Qué pasa con todo lo que tenemos de derechos humanos y no se mira una acción? Yo he hecho esa pregunta y lo digo acá porque lo he vivido. Tengo una familiar allá y de verdad es muy difícil la situación, al punto de que a veces uno no puede estar tranquilo de ciertas cosas que uno puede tener básicas porque ellos no lo tienen, ¿verdad? Y ve uno que se están muriendo de salud y muriendo que no comen y que se ha ido tratando de cómo mejorar. Entonces yo me he preguntado, y lo he preguntado también entre los grandes problemas del mundo, no solamente en Venezuela, les pongo el caso porque es algo que yo lo he cuestionado. ¿Qué es lo que pasa entonces si tenemos tantos tratados, tenemos tantos organismos, por qué nosotros no logramos lo que decía el compañero, ¿verdad? Se siguen muriendo los niños y se trata a las personas como que son comercio. Acabamos de ver un caso también en Estados Unidos grave, ¿verdad? Y muchos casos más que existen. Entonces, tal vez mi cuestionamiento es, ¿qué es lo que sucede? Tal vez no sabemos trabajar en general la exigibilidad de los tratados o los mecanismos, o hay tanta información que no pasa mediada. Es como me hago esa consulta cuando veo los grandes problemas en el mundo y que tenemos tantas bases legales, tantas situaciones y que no logramos que la población mejore, ¿verdad? Yo les puse el ejemplo de Venezuela no por lo político, sino por lo que yo vivo con la persona que vive ahí y la situación tan grave que se tiene en ese país, ¿verdad? Y que tanto organismo que existe en el mundo y que hasta el momento, yo no digo que sea una forma violenta de recuperar un país, pero la gente se está muriendo. Es lo poco que vemos en la televisión, es poco a la realidad. Es un cuestionamiento que yo siempre tengo ante los problemas sociales y ahora que lo he vivido con esta persona, de verdad es muy frustrante. Ver qué puede hacer uno por alguien más cuando un sistema que existe, que tiene las bases, no logra accionar por los derechos de la gente, ¿verdad?
Así es. Gracias. Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias. Pues sí, en efecto, además, de acuerdo a la realidad de cada país y de cada comunidad, pues bueno, la necesidad de impulsar ciertos mecanismos cobra mayor relevancia. Y justo aprovechando la gran diversidad de actores y de los países subrepresentados, y además en un momento muy particular que vivimos ahora en el 2020 ante esta emergencia y esta contingencia, ¿cuál es, además, la situación más urgente, más apremiante que ustedes ven en sus países o en sus comunidades? A ver, los que no han participado. ¿Puedes repetir la pregunta, Memo? Sí, decía que ¿cuál es la situación más apremiante en materia de derechos humanos que ustedes identifican en sus países o en sus comunidades? Y Ana Isabel me parece que quiere intervenir. Adelante, Ana. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en relación precisamente a, los derechos humanos, pues yo estoy en el sur de México, aquí en la frontera, en Tapachula. Entonces, bueno, primero, algo que me gustaría comentar, pues que también es muy importante la información. ¿Por qué? Porque están los derechos humanos, pero algo que he visto en el día a día de mi trabajo es que mucha gente no los conoce. Y es algo que yo desde toda la vida en la escuela, las convenciones, la facilidad que hemos tenido al tener acceso a la educación nos ha permitido tener el conocimiento de estos derechos. Y la información, pues, es poder. Entonces, creo que ese es el primer paso. Y no solo estoy hablando de las personas que solicitan asilo, las personas migrantes, sino también personas de la comunidad indígena con otras situaciones aquí en México que no conocen estos derechos. Entonces, ese es el primer paso, informarles. Entonces, creo que esa es empezar por ahí, ¿no? Y la segunda, en cuanto a lo que comentas, Guillermo, de las necesidades, pues obviamente, precisamente hablando de la Agenda del 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde que todos tengamos acceso a educación inclusiva, reducción de la pobreza, pues que realmente hagamos algo por el medio ambiente, reducir la contaminación, todas estas cuestiones, pero pues también uno de los derechos humanos principales, uno de los derechos, el acceso a la salud. Lo que yo les puedo compartir ahora, pues no es solo tener el derecho, también es tener el derecho, y ahora lo vemos a nivel global, de poder tener acceso a insumos médicos para poder contrarrestar esta emergencia, a insumos médicos, a personal médico capacitado, a apoyo de personal técnico, no solo a nivel nacional, sino precisamente ese balance del cual siempre se habla en estos objetivos, en el cual todos los países tengan acceso a las mismas oportunidades, y ya de ahí baja a las personas que puedan tener acceso. Pues creo que es el mayor reto que pues les podría compartir ahorita, porque puede ser que ya se está trabajando y se vea que las personas saben que es su derecho acceder a la salud pública, pero ¿qué pasa cuando ya no hay espacios en los hospitales, ya no hay medicamentos, ya no hay insumos, y pues que a lo mejor hay ahora un médico que está atendiendo a más de 150 personas en un día y que también está en riesgo de tener COVID, ¿no? Entonces creo que es todo, ahora sí que todo el componente, o sea, todo lo que implica, que va con diferentes responsabilidades en los diferentes niveles, tanto del respeto de estas convenciones de todos los países. Por ejemplo, la OMS lo ha dicho ahora, que pues se está buscando para que los insumos médicos y los países puedan acceder a una competencia justa de mercado, no solo para la venta de estos insumos, para el acceso, y que los precios sean justos. Porque un compañero lo mencionaban al principio de África, ¿no? Que a lo mejor los medicamentos se pueden probar en cierto lugar, pero luego no llegan, o los precios allá son mucho más altos en comparativo a lo que es un salario del día a día, y pues estamos hablando de salud pública. No debería de tener un costo para poder tener acceso a él.
Pues es lo que les quería compartir. Muy bien, Gracias. Isabel. Muy interesante tu planteamiento y me parece que además estás conjuntando muchos de los elementos de reflexión de justo de este curso, ¿no? Y sobre todo, vayámonos haciendo la pregunta, ¿qué está pasando con las personas en situación de migración, de refugio, bueno, que participan en estos contextos de movilidad humana, que además tiene una condición de discapacidad o además es una niña, un niño, un adolescente o una persona con discapacidad, ¿no? O una población o de alguna población indígena o de diversidad sexual y cómo está viviendo el momento de la pandemia, ¿no? Cuando a lo mejor está en tránsito por algún país, en fin, ¿no? Ok, ¿alguien quiere hacer alguna reflexión adicional de los que no han participado? ¿No? Si no, empiezo con el democrático de nuevo. Guillermo, solo un comentario, perdón, que Sí, mi Mario. segunda intervención. Ok. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar por muchos años en la parte de desarrollo y, y la causa principal con la que uno, digamos, trata de coadyuvar al menos es justamente la pobreza. Y ya sabemos que la pobreza es multifactorial, es un problema estructural, ¿verdad? Y tiene tantas aristas que pues no nos alcanzan las manos. Y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio obviamente estaba entre los primeros, ¿verdad? Erradicar la pobreza, que obviamente creo que no nos va a alcanzar la Agenda 2030, creo que vamos a llegar al 2030 y seguramente vamos a poner una al 2040 para continuar con la lucha contra la pobreza. Me parece a mí que esa es justamente la raíz principal que genera todas estas desigualdades, todas estas inequidades, pero hay esperanza, como dicen, siempre hay esperanza y debemos empezar de adentro hacia afuera. Es decir, alguien ya mencionaba desde el núcleo familiar, ¿verdad? Creando las oportunidades para esas familias, para esos individuos, niños, niñas, personas que puedan, básicamente en igualdad de oportunidades, pues crecer como personas, como seres humanos y accesar y prácticamente hacer vivo sus derechos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, creo que las cosas, al ser multifactoriales y multiniveles y estructurales, podemos en alguna manera contribuir, hacer contribuciones. Y creo que todos los organismos de desarrollo, todas las ONGs internacionales, todos los gobiernos, todos nosotros como sociedad civil, lo que hacemos es eso, es contribuir a ese camino, a ese sendero de prosperidad, a ese sendero de eliminar todas estas, digamos, estos males que son provocados por la misma sociedad por estas relaciones de desigualdad. Y creo que como seres humanos y como personas empezamos entonces por nuestras casas, por nuestras familias, como alguien ya lo mencionó. Y ese sería, digamos, la acción, porque a veces también nos quedamos esperando en qué harán, qué hará el resto, o qué va a hacer mi vecino, ¿verdad? Estoy esperando qué hará mi vecino cuando yo podría empezar a hacer algo yo mismo, y desde mi casa, obviamente, ¿verdad? Entonces, hay una, digamos, a la reflexión que quería llegar, es que hay esperanza y podemos hacerlo empezando desde nosotros mismos. De acuerdo, Mario. Excelente tu reflexión. Y digo, yo quisiera también justo destacar, ¿no? Esto que has hablado respecto a estos contextos de desigualdad y que además en estos momentos de contingencia creo que se han agudizado o se han visibilizado de una manera importante, ¿no? Y sobre todo justo también estas barreras estructurales y una de ellas, por ejemplo, como bien lo indicaste, la pobreza, que no olvidemos que hoy en día contamos con esta Agenda 2030, pero que tuvo un antecedente que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Que en aquel momento fueron dirigidos solo a estos países en desarrollo, en extrema pobreza, y que hoy en día en esta Agenda 2030 pues nos convoca a todos, ¿no? Y que se dieron cuenta todos los países, ¿no? Que era importante la participación de todas y todos y sobre todo generar cambios porque verdaderamente profundos, porque a final de cuentas, por ejemplo, los temas del calentamiento global no está impactando a todos, no solo a los más pobres, ¿no? Entonces, creo que nos ha puesto
una agenda ambiciosa que, como tú muy bien indicas, seguro ahora que lleguemos al 2030, que no estamos tan lejos, estamos solo a 10 años y sabemos que el tiempo se va volando, ¿no? Entonces, seguro vamos a tener que tener, como dicen, una adenda más a esta gran agenda de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? Ya estamos justo casi cubriendo los primeros 60 minutos de la sesión virtual. Prácticamente teníamos prevista la sesión para 1 hora 15. Entonces, justo nada más quisiera también dejar abierto un momento más el micrófono, si hay un par de reflexiones más, y si no, para entrar de lleno al planteamiento de la tarea que tenemos que entregar en próximos días de este módulo 1. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión adicional? Guillermo, yo quisiera decir algo, disculpa, no me gusta acaparar, pero quería reflexionar algo muy Adelante, importante. Rosario, por favor. No, al Lo que contrario, pasa es que, nos da gusto aprovecharte. Cuéntanos. Lo que pasa es que yo creo que sí es cierto que la pobreza genera desigualdad, pero también es cierto que no necesariamente los países más desarrollados son los que no vulneran derechos. Y digo esto porque el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad ha hecho muchas recomendaciones a países de Europa, por ejemplo, donde todavía prefieren invertir presupuestos en tener escuelas especiales y en tener instituciones donde puedan recluir a personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial. Entonces yo creo que el que haya más dinero no garantiza una igualdad, no garantiza, claro, pueden decir, bueno, pero los que son pobres siempre van a estar en desigualdad. Podría ser, pero no necesariamente puede ser algo así, porque de alguna forma la gente que no tiene recursos ve también la necesidad de hacer incidencia para poder ver que sus derechos no sean vulnerados. Entonces, yo, por ejemplo, he estado en Honduras, en Bolivia, y he visto que ahí donde hay subsidios para personas con discapacidad, tanto en alimentos, en medicinas, como que las personas ya no tienen interés en hacer incidencia, así vulneren su capacidad jurídica, así vulneren, como que tampoco hay interés en hacer porque ya reciben un subsidio y creen que con eso ya, entre comillas, ya está cubierto sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco también del tema de que la desigualdad también se genera porque nosotros mismos no tomamos conciencia de lo que son nuestros derechos y porque también no conocemos todos los tratados y sobre todo no tomamos conciencia de lo que ello implica para nuestra vida, ¿no? Porque el que te regalen todo, el que te den todo, no garantiza que mañana más tarde te den un trabajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Perú, mucha gente cree que porque tiene un carnet de discapacidad puede pagar, entre comillas, medio pasaje o no pagar pasaje, pero si a la hora que tienes un empleo, ven tu carnet, esas personas con discapacidad severa y no te dan el trabajo, entonces no piensan en eso cuando quieren todos acceder a un carnet para no pagar pasaje. Entonces, yo creo que el hecho es tener una igualdad de derechos, una igualdad también de obligaciones, pero saber realmente tomar conciencia de lo que eso implica, ¿no? Excelente, Rosario. Muy bien, muy bien. Me parece que nos da muchísimos elementos y justo para el cierre, repito, la verdad que estoy yo bien contento sobre cómo se ha configurado este grupo de trabajo y sobre todo el poder aprovechar la experiencia que cada uno tiene desde el sector al que representa además, porque tenemos gente de sociedad civil, pero también tenemos gente de academia, pero tenemos de organismos internacionales o agencias como ACNUR, tenemos gente también de gobierno y que de alguna otra forma nos permite enriquecer la discusión, ¿no? Bueno, prácticamente con esto quisiera cerrar esta primera sesión de reflexión, no sin antes comentarles que, bueno, prácticamente estamos a 2 días de cerrar este módulo, con la intención de que nos puedan hacer llegar su ensayo respecto a este cruce temático de la información a la cual han podido tener acceso y justo como ya lo había comentado y nada más lo reitero, para el caso de Gabriel y de Rosario, para poderles apoyar en los desafíos o las barreras que hayan encontrado en la plataforma, justo estamos tratando de hacerlo lo más accesible posible. Y bueno, ya igual en breve nos ponemos en contacto con ustedes para poder resolver y atender esas barreras. Y bueno, en efecto, este ensayo, como ya les decía, es poder hacer un cruce sobre esta parte de estas reflexiones que ya hemos planteado, pero en escrito. Digo, la verdad, a nosotros también va a ser muy valioso. No es lo mismo expresarse oralmente que de manera escrita, nos implica un proceso de metacognición muy distinto. Entonces, la verdad será una manera muy interesante de acercarse a la realidad, ¿no? Y saber cómo lo están viviendo.
y sobre todo que puedan ustedes empezar a identificar, y como lo planteaba en estas últimas preguntas de reflexión, sobre cuáles son las principales acciones o las acciones urgentes respecto a ciertos grupos poblacionales que se tendrían que impulsar. Y justo apelando a esta Declaración Universal, a la Convención Interamericana, y también tomando muy en cuenta lo que está planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, en esa última actividad en donde revisan las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, les pedimos que además consulten un documento de la CEPAL en donde ha definido algunos temas prioritarios y urgentes para nuestra región. Entonces, creo que sería importante que a la luz de lo que ustedes también ya trabajan desde sus distintas áreas y sectores, podamos identificar esas áreas de mayor urgencia o prioridad. De cualquier manera, seguiremos en contacto vía WhatsApp. Les voy a pedir, y como ya lo había comentado, el que nos podamos ceñir a poder compartir información propia del curso a manera de no sobresaturar la información. Recuerden que además la gente está en distintas zonas horarias, ¿no? Y pues, sobre todo, pues para que también les podamos ahí resolver dudas respecto a los contenidos o sobre algunas actividades. Recuerden también que en los correos electrónicos y en el grupo de WhatsApp está incluido Ramiro Noches, que es nuestra persona responsable del área técnica. Entonces, si hay algunas dificultades con la plataforma, bueno, pues por favor se lo puedan hacer llegar para que lo intente resolver lo más pronto posible. No sé si hay alguna duda, comentario adicional. Nos quedan 4 minutos antes de cerrar la sesión. ¿Alguien quiere dar algunas últimas palabras de cierre o de reflexión final? Guillermo, disculpa, solamente una preguntita directa. No miré en la plataforma, pero la fecha límite para entregar el ensayo es... De hecho, si mal no recuerdo, no sé si lo puse en el correo de donde daba las instrucciones. Vamos a tener hasta el día sábado, hasta las 12 horas, tiempo local. No me voy a poner exigente ponerlo en horario México, porque si no a algunos ya les va a afectar. Entonces, va a ser hasta el sábado, su tiempo horario local, para que a mí me den tiempo. Me voy a dedicar todos los domingos, las próximas 7 semanas, a revisar tareas y a conocer ¿no? sus trabajos. Entonces, pues yo voy a tener muchísimo trabajo también las próximas 7 semanas, ¿no? Entonces, a efecto de que ustedes el lunes a primera hora puedan acceder a los contenidos del siguiente módulo. ¿Sale? De hecho, justo... ajá, Gabriel. 12 p.m. o 12 a.m. 12 p.m., sí. Para aquellos que son nocturnos, pues les dé un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces, justo a las 12 p.m., hora local, entonces tendrán para enviar su tarea los días sábados. Y yo me dedicaré, repito, el domingo a revisar tareas y pues en breve, prácticamente conforme voy revisando, poderles hacer comentarios cuando sea necesario, ¿no? Y les repito, a efecto que ustedes puedan iniciar el siguiente lunes a primera hora. ¿Sale? Guillermo, una consulta. No sé, ¿hay forma, el módulo se tiene que subir de todas maneras recién el lunes? ¿Hay forma de que si alguien termina antes puede revisar el fin de semana el segundo módulo? Digo, no sé. Pregunto yo si hay forma de poner los contenidos en fin de semana. Esa sería la intención. La intención es que además, ya también que le vayamos agarrando el ritmo al curso. Sí, justo, quizás va a haber gente que en cuanto envíe su tarea, pues solo me den oportunidad de revisarla, ¿no? Y pues darles acceso inmediato a la siguiente sección. Sí, seguro, con todo gusto va a haber esa posibilidad. La intención es ir por sobre todo caminando juntos para que no nos empecemos a desfasar, porque también por el otro lado también tenemos gente que también me lo ha manifestado que pues sabemos que al estar en contingencia pues seguimos trabajando, pero además tenemos actividades en el hogar, y de repente también tenemos cargas impresionantes de trabajo y algunos irán en el proceso un poco más lento. Entonces, pues estamos tratando de equilibrarlo y pues tratarnos de ceñir a que sí sea semanal y podamos ir caminando ahí juntos, ¿no? Entonces, pero bueno, también por el otro lado, a los que a lo mejor les cueste muchísimo trabajo concluir la unidad,
en tiempo, por así decirlo, pues también me lo puedan hacer saber. Por ejemplo, ya hubo algunos casos que así me lo manifestaron, ¿no? Que vamos a poder tener esa flexibilidad, ¿no? Entonces, pero les repito, tratando de no desfasarnos demasiado, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta más? ¿No? Bueno, pues espero que en la próxima sesión escuche nuevas voces también. Digo también aprovechar la experiencia y de los que, ¿cómo se llama?, tomaron la palabra más de una ocasión. Al contrario, se los agradecemos su apertura y benevolencia. Y pues bueno, adelante. O sea, es que estoy viendo también los comentarios del chat, o sea, a las 11:59, dice Mariana, antes de la medianoche como Cenicienta. Efectivamente. Después de las 12, la plataforma se convierte en calabaza. Entonces, bueno, pues intentemos en la medida de lo posible cumplir con los horarios, ¿no? Pero repito, intentaremos en la medida de lo posible ser lo más flexibles que se pueda, ¿de acuerdo? Pero intentemos hacer un pequeño esfuerzo. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario final antes de despedirnos? No. ¿No? Pues excelente. Pues muchísimas gracias. De verdad que estoy bien contento. Creo que ha sido una semana muy interesante para todos. Y pues bueno, pues les deseo muchísimo éxito al terminar este primer módulo y muchísimo éxito para iniciar el próximo. Y bueno, pues cualquier cosa, les repito, estoy ahí a la orden y bueno, y seguimos en comunicación, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. Pues ya Gracias. está. Pues estamos en comunicación, cuídense mucho y, Muchas gracias. y cuídense y como dicen, quédense en casa. Gracias. Cuídense Chao. mucho. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.